Buenas tardes, doctora. Soy el estudiante Edson Walter Huanca Chávez del cuarto semestre. El día de hoy vamos a explicar en este video sobre la imagenología de la cabeza y cráneo normal. El cráneo. En el cráneo vamos a comenzar primeramente estudiando la primera parte del esqueleto humano, que es el cráneo, que aquí vemos en posición que está de frente. En esta imagen es posible ver los huesos externos del cráneo. Más adelante vamos a ver también el cerebro, que son también las cavidades y las posiciones básicas que son usadas en la radiología. En la anatomía radiológica del cráneo, el cráneo sabemos muy bien que es una estructura muy compleja para radiografiar, ya que esto debido a la distribución de sus huesos. También la cabeza ósea está formada por 22 huesos y se le puede dividir en dos grandes regiones, que es el cráneo y la cara. El cráneo que a su vez se divide en base y calota, y la cara que a su vez se divide en cara superior y cara inferior. En los puntos, líneas y planos especiales, los puntos especiales son 8, que sería la glabela, nación, acanteón, punto mentoniano, gonión, trago, vértex y vasión. En las líneas especiales, las cuales son la alemana o infraorbitomeatal, que se extiende desde el reborde orbital inferior hasta el CAE. La B, que es americana u orbitomeatal, que va desde el punto medio o reborde orbital al CAE. La C, que sería el acantomeatal, que va desde el acantión hasta el CAE. El D, que es el interpupilar, que cruza en forma horizontal por el centro de ambas pupilas. Y la E, que es la interauricular, que une ambos CAE. Ahora vamos a ver sobre los planos del cráneo. Ya hemos definido que en el cráneo existe tres planos principales, que es el coronal, el axial y el sagital. El plano coronal va en forma vertical, dividiendo al cráneo en dos partes, anterior y posterior, tal como se ve en las figuras. En el plano axial, corta la cabeza en forma horizontal, dividiendo la zona en dos partes, que es la superior e inferior. Y en el plano sagital, corta la cabeza en dos verticalmente, definiendo también dos zonas, que es la zona derecha e izquierda. En las posiciones, como estábamos volviendo a decir, las posiciones del cráneo se pueden dividir en axiales, semiaxiales y también especiales. En las axiales, dentro de ella tenemos el frente, perfil y base de cráneo o IRTS. Y en las semiaxiales, como la posición de Granger, Catway, Tone y senos paranasales. Y en las últimas, que son las especiales, como la de los huesos propios, cabum, reis, maxilar inferior, arcada cigomática, mangabeira y silla turca. En las posiciones axiales, que es cuando lo tenemos al cráneo enfrente, el cráneo se puede hacer tanto en decúbito ventral o dorsal. También se puede hacer de pie o sentado. En todos estos casos debemos tener en cuenta que el plano frontal caiga paralelo a la mesa y el rayo pase por el nación. En esto colocamos al paciente en decúbito ventral, apoyando la frente y la nariz en el centro de la mesa. También observamos que el plano sagital caiga perpendicular a la mesa y que la línea OM también lo sea. Esto hará que los peñascos pueden dentro de las órbitas, ya que el rayo central entrará por el occipital y saldrá por el nación.
Si nosotros lo hacemos en decúbito dorsal, el paciente deberá recoger el mentón hasta tocar el pecho para que la línea OM caiga perpendicular al chasis. En este caso, el rayo central entrará por el nación y saldrá por el occipital. Para saber que no está rotado, debemos medir la escama del temporal con el reborde orbital de un lado y compararlo con el homolateral. Bueno, en esta imagen o en esta página podemos ver a la izquierda el cráneo visto de frente. Es cuando hay arriba a la derecha la proyección que debe tomar el rayo central cuando sale del tubo de rayos X y atraviesa el cráneo en postura postero anterior con respecto al rayo hasta llegar a la placa. Ahora vamos a ver sobre el cráneo en perfil. En esta posición siempre tenemos que tener en cuenta el tamaño, la forma, el grosor y la densidad de los huesos. Y como segunda medida, la forma y el tamaño de las suturas, huellas vasculares y la base del cráneo. En cuanto al tamaño y la forma, sabemos que en el adulto la cara corresponde a la mitad del cráneo y en el niño el área facial es menos del 50% que a la del cráneo. En cuanto al crecimiento, aquellos que crecen en forma longitudinal se llaman dolicocefalos y los que crecen en forma transversal se llaman braquicéfalos. En cuanto a las suturas, decimos que se ven mejor en los adultos que en los niños, debido a que en el recién nacido la osificación del hueso se va adelgazando a medida que se acerca a la sutura. Y en cuanto a las huellas vasculares en el perfil, podemos observar los surcos vasculares, que son depresiones localizadas en la tabla interna, dejadas por las arterias y venas meningia media. Ahora, como observamos en esta imagen, dentro de estas estructuras vasculares encontramos a los canales o venas de Breschet, localizadas en la región frontoparietal. La técnica es cuando se hace con el paciente en decúbito ventral parado o sentado en el buki. En todos estos casos se debe tener en cuenta que el plano sagital caiga paralelo a la mesa y el rayo central debe incidir en el punto medio entre la cola de la ceja o reborde orbital externo y el trago. Una vez en el decúbito correspondiente, apoya la cabeza sobre uno de sus lados. El brazo opuesto a donde mira el paciente va estirado hacia atrás y el otro se flexiona hacia adelante. El muslo y la pierna del lado que mira el paciente se flexiona haciendo un 4 para esto poder facilitar la posición y para que el paciente quede inmovilizado. Si el paciente no puede ponerse en posición, ya sea porque tiene mamas grandes o problemas de flexibilidad en la columna cervical, se deberá esto elevar la cabeza con material radiolúcido hasta tanto alcanzar la posición. También se puede angular el tubo tantos grados como le falte a la posición para quedar de perfil estricto. Si esto el paciente no puede movilizar la cabeza, se lo deja en decúbito dorsal y se lateraliza el tubo, haciendo un perfil con el haz de rayos horizontal en un chasis común o grillado. Para obtener esto un buen perfil se debe haber una correcta superposición de los techos orbitales. La silla turca no debe tener doble piso y ambos CAE deben estar superpuestos. En la anatomía de la base del cráneo. En esto, el límite entre la calota y la base del cráneo es una línea imaginaria que comienza en la sutura frontonasal. Esto se continúa por la base de la mastoides que llega a la protuberancia occipital externo y de ahí da toda la vuelta hasta llegar y cerrarse en la sutura frontonasal del lado contralateral. La base del cráneo tiene dos caras, una interna que también se puede llamar cerebral, que esto que constituye en el piso del endocráneo
que está formada por tres fosas, la anterior, la media y posterior. La fosa anterior también está compuesta por el etmoides, esfenoides y el frontal. La media tiene también como estructura central a la silla turca y podemos esto visualizar el agujero oval, el redondo menor, el redondo mayor y el rasgado anterior. Por el agujero oval pasan el nervio trigémino y la arteria meningia media, lo cual localizamos en el ala mayor del esfenoides. Ahora, en la base de cráneo o el método de IRTS, a esta posición la podemos hacer en forma directa o indirecta. Para una directa, ponemos al paciente en decúbito ventral con la cabeza deflexionada al máximo, cuidando que la línea OM quede perpendicular a la mesa, o podemos hacerla indirecta con el paciente en decúbito dorsal deflexionado la cabeza hasta que la línea OM quede perpendicular a la mesa y el vértex apoye directamente sobre ella. Para poder facilitar esta posición, el paciente debe tener entre la espalda y la mesa eh, almohadas u otros materiales radiolucidos que le permitan arquearse para apoyar el vértex en la mesa. Como observamos en esta figura, vemos en detalle la A, fosa media, y B, fosa posterior de la base del cráneo en posición de IRTS. Mucho más fácil es hacerla sentado o de pie, y hasta es necesario ayudarse con la inclinación del rayo para alcanzar la posición deseada. También a esto se pide para ver las fosas anterior, media y posterior del cráneo, y también para hacer el CABUM con contraste en caso de tumores del mismo. En las posturas semiaxiales, para explicar con mayor claridad estas cuatro posturas, conviene dibujar un cráneo perfil y ver la proyección del rayo central. Con respecto al chasis, hay que tener en cuenta que en este caso el rayo está dibujado en proyección antero-posterior, pero estas posiciones también pueden hacerse al revés con el paciente de cúbito ventral. Eh, Continuando con las posiciones semiaxiales, dentro de estas de las semiaxiales tenemos el método de Granger, que se puede hacer con el paciente en ambos decúbitos. Si se realiza en decúbito dorsal, el cráneo debe estar enfrente estricto y con una inclinación del rayo de 10 grados podálico. Vemos que el haz del colimador que cruza la mesa pase a través de la línea interauricular o biauricular. El rayo central debe entrar por el centro de la cabeza sobre el plano sagital medio. Para esto se pide para ver apófisis clinoides anteriores y el seno esfenoidal. Si las realizamos en decúbito ventral, también lo posicionamos en cráneo F, pero la inclinación del rayo será cefálica. En el método de Caldwell, en este método también se puede hacer en ambos decúbitos. Si lo hacemos en dorsal, colocamos al cráneo enfrente estricto, la línea OM perpendicular al chasis, e inclinamos el rayo 25 grados cefálico, entrando por el labio superior. Si la hacemos en ventral, igual se parte de un cráneo F, pero inclinamos el rayo 25 grados podálicos, saliendo por el labio superior. Para esto se pide para ver senos frontales, apófisis cristagali y hendidura esfenoidal. En el método de Tone, para esta posición hay tres angulaciones distintas, que es la incompleta, cuando el paciente en decúbito dorsal, la línea OM paralela al chasis, e inclinamos el rayo 25 grados podálico. El haz horizontal debe pasar por el eje biauricular. En la completa,
es cuando igual a la anterior, pero con 30 a 35 grados podálicos. Y en la exagerada es cuando de igual manera a la anterior, pero con 45 grados podálicos. La incompleta se pide para ver traumatismos y tumores del peñasco. La completa es para ver el estudio del occipital y el maxilar inferior. También para radiografiar el dorso de la silla turca y por último la exagerada para ver el agujero occipital y dentro de él la odontoides y el arco anterior del atlas. La mentonasoplaca. En esto hay varios tipos de mentonaso. En primer lugar tenemos el mento común con boca abierta, que se hace apoyando el mentón en el póter o en la mesa, separando unos centímetros de la nariz del mismo. Se pide para ver niveles dentro de los senos, por ese motivo siempre debe hacerse de pie. Radiológicamente debemos tener en cuenta que el rayo central entre perpendicular al chasis y forme un ángulo de 45 grados con respecto al plano OM y que el haz horizontal del colimador que cruza el póter pase a través del labio superior. Otro tipo de mentonazo es la posición de Waters, la cual haremos igual que la anterior, pero con la boca cerrada, ya que se quiere ver el macizo facial. En ambos tipos de mento, los peñascos deben estar por debajo del piso de los de los senos maxilares. Si quedan dentro, se consideran apeñascados, ya que si hay niveles no se podrán ver. Otro tipo que podemos ver el submento vertex. Esto que se hace a partir de un MNP, pero mucho más deflexionado, como unos 75 grados, entre la línea OM y el rayo central. El rayo debe caer perpendicular al chasis y entrar por el labio superior o salir por él, de acuerdo a si el paciente fue colocado en decúbito dorsal o ventral, o en el caso de haberlo hecho de pie, mirando al tubo de rayos o la póter buquimural. Se pide para ver malar, el seno esfenoidal, atlas, odontoides y el agujero yugular. En las posiciones especiales, los huesos propios, en estos se hacen en un perfil estricto de cara, en el paciente parado o acostado. Generalmente se hace acostado apuntando el rayo a la raíz nasal en un chasis 13 por 18 o 18 por 24, colimado para dos cortes. En uno se hace en un perfil y luego el otro. Cuando el paciente no se puede movilizar, esta posición se puede realizar con rayo horizontal. También se puede hacer contactografía con una placa dental colocada sobre el ala de la nariz mientras el paciente la sostiene con un dedo. En el CABUM se llama así al techo de la rinofaringe. Aquí es cuando el paciente es colocado en perfil estricto, parado o sentado o acostado, entrando el rayo de dos traveses de dedo por encima del trago. El contraste del kabum estará dado por el aire que entra a la cavidad, diciéndole previo al disparo que respire por la nariz sin mover la cabeza. Puede estar indicado con boca abierta o cerrada. El kabum también puede hacerse contrastado. En el caso de que el paciente se mueva o se sospeche un tumor in situ, en este caso lo hacemos en posición IRT. En el método de Reis se pide para ver el conducto óptico, el cual mide 5 milímetros de largo. Su eje longitudinal está oblicuado hacia abajo y afuera, ubicado en el cuadrante infero externo del contorno orbital. El paciente debe girar la cabeza hasta que la órbita del lado o radiografiar apoye en la mesa, evitando que la punta de la nariz toque la misma. El rayo debe caer perpendicular, saliendo a través de la órbita.
También esto se le puede dar inclinación al rayo de 17 a 20 grados, haciendo su salida a través de la órbita. En la posición maxilar inferior, en esta hay tres maneras de hacerlo: de frente, perfil y oblicua. En el frente se puede hacer con una tone de 30. También se puede hacer en decúbito dorsal en cráneo F con la boca bien abierta. El perfil se hace igual al cráneo, pero focalizado en el maxilar. Y la oblicua se puede hacer de dos formas. La primera es un cráneo de perfil con una angulación de 15 a 25 grados cefálico para desproyectar el maxilar sano del lesionado. Y la otra posibilidad es parado de perfil, apoyando el parietal en el póter, de modo que una rama del maxilar quede arriba y la otra por debajo. En el método de Mangabeira, en esta posición sirve para ver fracturas en las arcadas cigomáticas y senos paranasales. Colocamos al paciente en IRTS, pero más deflexionada, y el punto focal va 2.5 centímetros por detrás de la punta del maxilar inferior. En la imagen, el mentón se debe proyectar por delante del frontal, y en cuanto a la técnica, debe ser más blanda, por lo menos unos 10 kilovoltios. En la silla turca, en esto se realiza en caso de traumatismos, tumores, trastornos en el crecimiento y problemas ginecológicos. En esto se coloca al paciente de perfil estricto, se colima y se utiliza una placa de 18 por 24 apaisada. El rayo central se dirige 2 centímetros por delante y 1 centímetro por arriba del meato auditivo externo. En la imagen no debe presentar a la silla con doble piso. Y eso es todo, doctora, una pequeña explicación. Muchas gracias.